¿Te has sentido en alguna ocasión completamente perdido ante una emoción que estabas sintiendo de una forma muy profunda y que no sabías cómo gestionar? ¿Te has visto inmerso en un torrente emocional completamente enajenado sin saber cómo ponerle fin? En el vídeo de hoy te voy a traer un recurso súper efectivo y súper necesario para que aprendas a gestionar tus emociones. Quiero hablarte un poco de mi situación, de dónde vengo, para que entiendas cómo he llegado hasta aquí. Así que permíteme unos minutos porque te voy a contar algo de mi historia. Hace 30 años justo, mi madre fallecía de cáncer. Yo tenía por entonces 5 años y ese niño que yo era por entonces, lo primero que piensa, porque evidentemente no entiende lo que es la muerte, no entiende lo que es el proceso de enfermedad ni la gravedad que esta enfermedad tenía, lo único que entiende básicamente es que de un día para otro, un día su madre estaba y al día siguiente su madre no estaba. Ese niño, como digo que era yo, empieza a desarrollar un miedo terrible a que lo mismo que le pasa a su madre le pase también a su padre o a su hermana y de alguna forma se quede solo en el mundo. Por lo tanto, yo he vivido toda la vida con episodios constantes de ansiedad, de depresión. He tenido terrores nocturnos en los cuales me despertaba en mitad de la noche pensando que estaba muerto o que mi padre había muerto, en los cuales no podía hacer absolutamente nada más que llorar, sentirme completamente perdido a merced de las circunstancias, porque yo pensaba que el mundo era un lugar temible por esta circunstancia de la que te hablo que me pasó cuando era niño, ¿no? En definitiva, debido a la muerte de mi madre cuando yo era pequeño, he tenido muchos episodios en los cuales me he visto completamente inmerso dentro de unos torrentes emocionales que no sabía cómo gestionar y que de alguna forma me desbordaban completamente, ¿no? Y me afectaban a nivel físico, me estresaban, me impedían respirar, me generaban mucho miedo, episodios que no les recomiendo a nadie, evidentemente. El problema es que no nos enseñan a gestionar nuestras emociones. De hecho, no es solo que no nos enseñen, sino que de alguna forma la sociedad en la que estamos trata de reprimir ciertas emociones que solemos considerar como negativas. Son negativas porque de alguna forma están vinculadas a un sufrimiento o a un dolor. Estoy hablando de emociones como puede ser la depresión, como puede ser, bueno, la depresión es más bien un estado, ¿no? Pero me refiero pues, a la tristeza, me refiero al miedo, me refiero a la ira, al enfado. Son emociones que incluso cuando las sentimos siendo adultos tendemos a ocultarlas. ¿Por qué? Porque nos han enseñado también desde pequeñitos que no está bien llorar. Tú cuando ves a un niño pequeño lo más normal es que el padre o la madre o el profesor o quien esté a su cargo le diga, anda niño, no llores, ¿no? Y trates de hacer lo que sea conveniente para evitar que el niño esté llorando. Tenemos que darnos cuenta de que todas las emociones tienen algún tipo de uso. Detrás de cada emoción hay un aprendizaje y nos está hablando de nosotros mismos, de las creencias que tenemos y de cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Porque al final las emociones no son más que sensaciones, una manera que tiene nuestro cuerpo de responder ante las circunstancias que estamos viviendo. No hay emociones positivas o negativas. De hecho, todas las emociones son completamente necesarias. Y cuando una emoción viene, tenemos que sentirla y tenemos que expresarla. Hay que tener en cuenta también que debido a este aprendizaje que hemos tenido desde pequeño, en el cual de alguna forma se nos han vetado estas emociones que consideramos como negativas, cuando las sentimos siendo adultos, incluso nos puede llegar a que sintamos culpabilidad. Por ejemplo, si yo me siento triste, si yo estoy deprimido y mi pareja se encuentra perfectamente, ella está feliz y tiene razones para estarlo, yo puedo sentirme culpable por no tener la capacidad de sentirme feliz como ella, porque de alguna forma puedo entender incluso que lo normal es estar feliz y no lo normal es que yo esté conforme estoy. Como digo, además de ese sentimiento de culpabilidad, evidentemente lo que va a hacer es reforzar la condición que yo ya traigo, que puede ser de depresión, de tristeza, de enfado o lo que sea, generándose un circuito, un bucle que evidentemente va a hacer que todo crezca y que me sea mucho más difícil salir de ahí. El recurso que te quiero traer hoy es tan sencillo que yo hace unos 6 o 7 años que lo conozco y no he empezado a darle uso hasta hace un par de añitos o incluso menos. Porque cuando lo leí me pareció tan ridículo, o sea, es tan sencillo que en mi mente dijo, bueno, esto es una tontería, esto es una soberana estupidez.
Te voy a explicar por qué pasa esto, porque realmente nuestra mente, que además está asociada a nuestro ego, ya sabemos que nuestro ego la utiliza constantemente, ¿no? Uno de los principios del ego es básicamente el de busca pero no encuentres. Cuando se nos presenta una solución que es muy simple, nuestra mente tiende a rechazarla. A nuestra mente le gustan las cosas complejas, le gustan los procesos que requieren mucho tiempo, que requieren mucho esfuerzo, porque de alguna forma a nuestro ego le interesa mantenernos ocupados en ese proceso, sin llegar a ninguna parte. Cuando se nos presenta una solución que es tremendamente sencilla, hay veces que nuestra mente la rechaza. Es lo que a mí me pasó en estas circunstancias y creo que a ti también puede pasarte. Por eso te quiero avisar de que este recurso que te voy a facilitar hoy es tremendamente efectivo, a pesar de la simpleza que contiene. ¿En qué consiste este recurso? Bueno, digamos que consiste en dos puntos. Y lo que sí te quiero comentar también es que yo lo saqué principalmente del libro del doctor David Hawking, Dejar ir. Es un libro muy famoso, te lo dejaré en la descripción, la referencia del mismo. Y tanto en ese como en otros libros de este autor y de otros autores, he visto referencias constantes a esta técnica concreta que te voy a compartir hoy. ¿En qué consiste la técnica? Básicamente consiste de dos pasos. El primero sería intentar no intelectualizar el proceso de la emoción. Es decir, nosotros la emoción la sentimos en el cuerpo, la emoción es una sensación. ¿Por qué entonces tratamos de racionalizarla o de intelectualizarla? Porque realmente cuando la estamos pasando por el filtro de la mente, deja de ser solamente una emoción física que estamos sintiendo para convertirse en algo mucho más denso y más profundo. De hecho, tened en cuenta una cosa, las emociones son efímeras, las emociones aparecen, no se pueden controlar. De pronto aparecen y la única función que tienen es ser expresadas. Es mejor no mantener oculta una emoción porque al final puede salir por otra parte. El tema es que cuando nosotros utilizamos los pensamientos para etiquetar esa emoción y para darle un sentido, lo que estamos haciendo es darle fuerza también. Tened en cuenta una cosa, una emoción, como digo, una sensación que yo estoy sintiendo en mi cuerpo, que simplemente es eso, una emoción, en el momento en el que yo la etiqueto y pienso, vale, lo que tengo, siento miedo, por ejemplo, ¿no? O me siento enfadado, o me siento triste, ya estamos etiquetándola. ¿Qué estamos haciendo ahí? Nuestra mente ya está empezando a trabajar, a generar un proceso intelectivo para entender esa emoción. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en función de las creencias que nosotros tenemos. Por lo tanto, cuando yo asocio esa sensación al hecho de tener miedo, ya le estoy dando la fuerza de todas las creencias que yo tengo acerca del miedo, acerca de las otras experiencias pasadas en las cuales yo he pasado miedo también. Por lo tanto, lo que en un principio era simplemente una sensación corporal, empieza a crecer, empieza a densificarse, empieza a tomar forma en nuestra mente y a coger cuerpo. Es en ese momento cuando las emociones dejan de ser emociones y se convierten en sentimientos. Un sentimiento es básicamente una emoción que hemos pasado por el filtro de la mente y a la cual hemos apoyado con diferentes creencias y pensamientos. Y el problema de los sentimientos es que pueden durar muchísimo en el tiempo. De hecho, los sentimientos pueden durar toda una vida. Fijaos que lo que en un momento inicial era simplemente una emoción física, si empezamos a intelectualizarla, se puede convertir en algo que llevemos en nuestra mochila durante, como digo, toda una vida. Y ahí existe el peligro y por eso es fundamental que, por cierto, los sentimientos también podemos cambiarlos de alguna forma, podemos actuar sobre las creencias, sobre los sentimientos, sobre los pensamientos, pero es mucho más fácil actuar sobre la emoción en el momento en el que aparece. El segundo punto sería el de sentir, dejar de sentir la emoción. ¿Por qué? Porque esa sensación física que se produce en nuestro cuerpo, si te paras a sentirla, lo que tiene es un fondo energético. Al final hay una energía que sustenta esa emoción, esa sensación. Y hay que tener en cuenta que la energía en ese sentido es limitada. En el momento en el que tú te permites sentir la emoción y no tienes miedo de sentirla, a pesar de que sea una emoción que tú previamente califiques como negativa, en el momento en el que te permites sentirla, llega un punto en el que desaparece simplemente porque se queda sin energía. De hecho, te aseguro que es así, o sea, es que yo he experimentado ya muchísimo con esta técnica, especialmente en los últimos meses, y he tenido conflictos intensos, situaciones de sufrimiento, las cuales me he visto de pronto metido en emociones muy intensas y muy profundas, y simplemente me he dicho,
¿vale? Me permito sentir esta emoción y expresarla qué quiere decir. Si me viene el llanto, pues lloro. Si me viene un enfado, pues me voy a algún sitio a gritar. Aquí tengo que hacer un paréntesis, ¿vale? Cuando hablamos de expresar la emoción, evidentemente hay que respetar también la integridad del otro. Si yo estoy enfadado, no voy a coger y me voy a pelear con alguien y le voy a decir es que necesito expresar mi emoción. No, pues te vas a un sitio tranquilo y le pegas puñetazo a un sofá si quieres o a un cojín, o como digo, te vas al monte a pegar voces o debajo del agua gritas. Busca un sitio, un contexto adecuado para expresar esa emoción, pero no dejas que la emoción se quede dentro de ti. Y en el momento en el que haces eso, te puedo asegurar que en cuestión a veces de segundos, otras de 1 minuto, 2 minutos, la emoción desaparece, literalmente desaparece. Pero es fundamental que, como digo, no tratemos de intelectualizarla. En el momento en el que ponemos una etiqueta, que también te digo, va a ser inevitable, porque tu mente va a estar funcionando, lo quieras tú o no lo quieres. En el momento en el que sientes la emoción, tu mente va a decir, tengo miedo. Lo que tienes que hacer es ignorar la mente y centrarte en la emoción, centrarte en la energía, en aquello que estás sintiendo, la sensación física que hay en tu cuerpo. Simplemente limitarte a eso y no hacer caso a tu mente. Y para ti, o sea, para tu adentro, o si quieres dirigiéndote a esta emoción concreta, le puedes decir te permito que te expreses, exprésate. De hecho, exprésate con toda la fuerza que quieras. Y no tengas miedo de sentirla, porque ya te digo, va a durar 1 o 2 minutos. De hecho, cuando aprendes a permitir que estas emociones se expresen, te vas a dar cuenta de que no son negativas, de que hay también unos prejuicios hacia ellas y que incluso sintiéndonos tristes o sintiéndonos enfadados y tal, ese sufrimiento que suele estar asociado a las emociones es más bien un proceso intelectivo, porque cuando tú te limitas a sentir simplemente la emoción, te das cuenta de que sí, es una energía extraña que está sucediendo en tu cuerpo, que en algunas personas, bueno, dependiendo de la persona, se manifestará de una forma o de otra, normalmente algo que sucede aquí en el abdomen, ¿no? Me imagino que sabéis de qué estoy hablando, y en el momento en el que lo sientes, simplemente dejas que se exprese, te permite sentirla, te permite expresarla y os aseguro que desaparece. Fundamental, cuando ha desaparecido, no vuelvas a la mente y a darle forma. ¿Por qué? Porque a pesar de que la emoción puede que se haya ido, si tú te vas a la mente y piensas, bueno, hace 2 minutos he sentido miedo. Claro, es normal sentir miedo porque tengo el examen la semana que viene y no he estudiado mucho y tal. De pronto ya estás otra vez metido en el bucle de los pensamientos y antes de que te des cuenta, te puedo asegurar de que vas a estar sintiendo otra vez la energía dentro de ti. ¿Por qué? Porque esos pensamientos van a estar activando el recuerdo de la emoción y lo van a hacer real. Por lo tanto, recapitulando, es una técnica tan sencilla que solamente consiste de 2 partes. La primera, olvidarte de la mente cuando la emoción surge, no etiquetar la emoción, no darle fuerza a través de tus pensamientos. Y la segunda parte es simplemente limitarte a permitir que esa emoción se exprese dentro de ti, sentir la energía que contiene y la sensación que deja en tu cuerpo. Te puedo asegurar que en cuestión de minutos va a desaparecer. Una cosa te digo, yo he vivido también circunstancias últimamente en las cuales me he visto alterado emocionalmente y he tenido que repetir esta técnica varias veces al día. Pero aún así es preferible repetir esta técnica y a lo mejor invertir 20 minutos a lo largo del día y relajarte y quedarte completamente tranquilo que estar de alguna forma escondiendo esa emoción y que esa emoción te genere pues un malestar o unos pensamientos y unos sentimientos que van a ir aparejados y que van a ir generándote un ciclo emocional del cual luego te va a costar mucho más trabajo salir. Créeme, sé que parece absurdo, sé que parece muy ridículo, pero te puedo asegurar que es una técnica que funciona. Así que en lugar de pedirte que me creas, sí que te voy a pedir que lo pongas en práctica, no solamente una vez, porque puede ser que te cueste un poco de trabajo pillarle el truco, sobre todo a la idea de olvidarte un poco de la mente, pero te voy a pedir que lo pongas en práctica cuando te venga esta situación de conflicto, esta situación de un tormento emocional en el cual te habías metido. Y que luego me pongas en los comentarios si te ha servido y bueno, qué uso le estás dando, ¿no? Y nada, hasta aquí este vídeo de hoy, compartiendo esta técnica súper efectiva. No lo olvides, ponla en práctica. Suscríbete, comparte el vídeo si crees que a alguien más le puede servir este recurso. Y como digo, añade los comentarios oportunos cuando lo hayas puesto en práctica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.